En este video crearé 4 emociones nuevas que se podrían agregar entre los protagonistas de Intensamente. Quédate para averiguar el resultado final. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con un video dibujando, ya que muchos de ustedes me piden con frecuencia que haga videos basados en los personajes de Intensamente. En esta ocasión he decidido tratar de imaginar cómo serían nuevas emociones que aún no hemos visto aparecer en las películas de esta saga, y que considero que complementarían muy bien a las 10 emociones ya existentes hasta el momento. Estuve investigando en distintas fuentes para determinar cuáles son las emociones más importantes del ser humano, que aún no tienen su propio personaje en Intensamente, y finalmente elegí a 4 para crearlas en este video. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden apoyar mucho dejando su like, y recuerden, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. Así que, sin más espera, ¡allá vamos! La primera emoción que decidí incluir, y la más frecuente en las fuentes que consulté al investigar, es la sorpresa. Esta emoción es considerada por muchos como una de las principales en los seres humanos, y es bastante extraño que aún no haya aparecido como un personaje en Intensamente. Al momento de hacer su diseño decidí darle la apariencia de una niña pequeña, pues los niños son las personas más fáciles de sorprender, y es muy frecuente ver esta emoción en ellos. Su vestimenta incluye un pequeño overol, el cual tiene un gran bolsillo al frente y un par de botones, que coincidentemente forman lo que parece ser una cara feliz y sorprendida. Hice su cabeza grande y redonda para darle una apariencia más infantil. Las emociones de Intensamente con frecuencia están basadas en alguna forma, como furia, que se basa en un ladrillo, y desagrado, que está basada en un brócoli. Decidí que el cabello de sorpresa tuviera la forma de una explosión de caricatura, para simbolizar su personalidad explosiva y frenética. También añadí unos pequeños moños en las puntas de su cabello para complementar su diseño infantil. Al momento de darle color tuve que elegir un color principal para basar todo el esquema de cada personaje nuevo, tratando de no repetir ninguno de los colores que ya existen en las emociones de Intensamente. Elegí un color amarillo muy cálido para sorpresa, de forma que ahora también se asemeja un poco al sol, y lo complementé haciendo su cabello de un color café rojizo. Su overall es el clásico color azul que suele tener esta prenda, y sus moños son rosas, lo que hace que Sorpresa tenga la paleta de colores más diversa, pero puede tomarse como parte de su personalidad impredecible. Entonces es momento de conocer a Sorpresa. Tres de las nuevas emociones que escogí para este video podrían considerarse positivas, así que quise balancear un poco al grupo, incluyendo al menos una emoción negativa nueva. Después de analizar distintas emociones candidatas, decidí que la segunda emoción que crearía en este video sería desprecio. Esta emoción podría considerarse muy similar a desagrado, pero implica un poco más de sentimiento de superioridad hacia los demás. Para diseñar a desprecio, decidí basarla en algún arquetipo de la sociedad que embonara bien con esta emoción, y finalmente decidí que su inspiración sería el estereotipo del jefe que trata mal a sus empleados y que se cree mejor que ellos. Para representar esta personalidad, la vestimenta de desprecio será un traje oscuro y bien arreglado, pantalón con cinturón y una corbata para completar el atuendo. Su expresión será enfadada y un poco decepcionada, con una pose que resalta la forma en que menosprecia a los demás. Ya que su diseño está más inclinado hacia un lado con experiencia, le hice labios más gruesos e incluí algunas arrugas en su rostro. Su peinado es con el pelo recogido, típico en los trabajos de oficina, y ella es la única de las nuevas emociones que tendrá lentes. Para darle color decidí que ella fuera de un tono azul como el de tristeza, pero bastante más intenso y oscuro. Su traje será incluso más sombrío que su piel, con un ligero tono morado, y para que destacara hice que su corbata fuera de un tono rojo oscuro.
Ahora conozcan a Desprecio. La tercera emoción será otra de las más famosas, sobre todo en los programas de televisión y películas: el amor. Decidí darle una apariencia más juvenil y despreocupada a esta emoción tan alocada y libre de prejuicios. Para su vestimenta decidí colocarle una falda en la parte inferior, para darle mayor libertad y expresividad a este personaje. Hice que esta emoción tuviera un cuerpo delgado y larguirucho, para simbolizar la fragilidad de este sentimiento. No quise basar a este personaje en la típica forma de corazón con la que se suele simbolizar a este sentimiento, por lo que traté de buscar otro elemento dulce y suave para tomar como inspiración, y finalmente decidí darle a la cabeza de Amor la forma de un malvavisco, el cual representa bastante bien los aspectos del amor a los que buscaba hacer referencia. Quería incluir un patrón en el suéter de este personaje, y finalmente me decidí por hacerlo con manchas irregulares que simbolizaran lo impredecible de esta emoción. Aún así, no podía dejar de lado el corazón dentro de este diseño, así que los ojos de este personaje tendrán la característica única de tener la forma de un corazón, simbolizando al mismo tiempo los típicos ojos de enamorado. Para su color, creo que muchos ya habrán pensado en darle un tono rosa a este personaje. Sin embargo, lo hice menos saturado que el tono rosa de vergüenza, para diferenciarlo más de este personaje. Su suéter será de color gris, para darle más variedad a la paleta de colores de este diseño, y otros elementos como la falda y las manchas del suéter tendrán un tono rosa más vibrante, que los haga destacar. Es momento de conocer a Amor. Finalmente, me fue difícil escoger la última emoción que haría en este video, pero después de considerarlo mucho, mi elección fue la confianza. Esta emoción es un poco más ambigua, así que decidí abarcar en ella la confianza que le tenemos a las demás personas y la confianza que debemos tener en nosotros mismos. Para denotar a Confianza como un personaje sereno y tranquilo, decidí basarme en personajes como monjes o individuos en busca de la iluminación, que comúnmente se encuentran en paz consigo mismos. Su ropa será muy sencilla, consistiendo únicamente de un par de pantuflas y una larga túnica que cubre su cuerpo. Elegí dibujarlo en una posición con los brazos abiertos, confiando en el prójimo y listo para recibir lo que tengan que ofrecerle. Su cabeza es grande y circular, pues en conjunto con su larga túnica se forma la silueta del ojo de una cerradura, pues representa un candado o una caja fuerte debido a la seguridad que nos brindan las personas en las que tenemos confianza. Para darle más peso a su sabiduría, su apariencia será la de una persona de una edad más avanzada, con un rostro sereno y el pelo recogido. Para darle color, elegí utilizar un tono verde, bastante más claro que el de la piel de Desagrado, como un verde menta. Su túnica será de un tono amarillo pálido, como si estuviera hecha de materiales sencillos y humildes. Elegí hacer su cabello de un tono verde similar al de su piel, pero más oscuro y ligeramente más grisáceo para que parezca que este personaje tiene el pelo canoso. Finalmente, conozcamos a Confianza. ¿Cuál de las nuevas emociones te gustó más? ¿Sorpresa, desprecio, amor o confianza? Y esas fueron 4 nuevas emociones para complementar a los personajes de Intensamente. Si les gustaría ver más videos como este, no olviden apoyar mucho dejando su like y compartiéndolo. Y mencionen en los comentarios las ideas que tengan para futuros videos. Si te quedaste con ganas de ver más emociones nuevas, te invito a ver mi video dibujando a Gru de mi villano favorito en 5 estilos diferentes. Pues en ese video convertí a Gru en una emoción de Intensamente, más específicamente en la frustración.
Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco. Ahora mismo aparecen en pantalla varias de las personas que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres participar, deja un comentario que incluya la palabra sentimiento entre paréntesis y seleccionaré a varias personas para que aparezcan en el próximo video. Le daré prioridad a los comentarios más creativos. Recuerda que si quieres que tus propias creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago mis proyectos. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, ¡hasta pronto! Adiós.